Revolución Francesa. La revolución que derrocó a golpe de sangre una monarquía buscando libertad, igualdad y fraternidad. Hacia las postrimerías del siglo XVIII, el Reino de Francia se encontraba sumido en una crisis existencial. Una encrucijada de tensiones acumuladas durante décadas, si no siglos. Esta crisis no era meramente superficial, sino que afectaba las raíces mismas de su estructura política, social y económica, anunciando una transformación inevitable. El sistema imperante, conocido como el Antiguo Régimen, se caracterizaba por una sociedad rígidamente estratificada en 3 estamentos. Esta división, heredada de la Edad Media, había perdido gran parte de su justificación funcional, pero conservaba intactos sus privilegios y desigualdades. En la cúspide de esta pirámide social se encontraba la monarquía absolutista, personificada en la figura de Luis XVI. Quel plaisir de vous voir tous réunis. El rey, considerado gobernante por derecho divino, concentraba en teoría todos los poderes del Estado. Aunque en la práctica, su autoridad se veía a menudo limitada por las tradiciones, los parlamentos locales y la influencia de la nobleza. La nobleza, el primer estado, gozaba de una plétora de privilegios honoríficos, económicos y fiscales. Estaban exentos de la mayoría de los impuestos directos, poseían vastas extensiones de tierra y mantenían derechos señoriales sobre los campesinos que las trabajaban. El clero, o segundo estado, también disfrutaba de considerables prerrogativas. La Iglesia Católica era una institución inmensamente rica, propietaria de una porción significativa del territorio francés y exenta de impuestos, aunque contribuía al Estado a través de un donativo voluntario. Cobraba el diezmo, un impuesto sobre las cosechas, que recaía pesadamente sobre el campesinado. En marcado contraste, el tercer estado constituía la abrumadora mayoría de la población, aproximadamente el 97%. Este grupo heterogéneo englobaba desde la próspera burguesía, comerciantes, banqueros, profesionales liberales, hasta los artesanos urbanos, los futuros sans-culottes y la vasta masa de campesinos. A pesar de su diversidad interna, el tercer estado compartía una carga común: la obligación de sostener financieramente al Estado mediante el pago de impuestos como la talla, un impuesto directo sobre la tierra o la persona. La gabela, un impopular impuesto sobre la sal, y la corvea, trabajo forzado en obras públicas. La desigualdad inherente a este sistema era fuente de un resentimiento creciente. La burguesía, educada y económicamente pujante, se sentía frustrada por su exclusión del poder político y de los altos cargos, reservados a la nobleza. Los campesinos, por su parte, sufrían la presión de los impuestos reales, los derechos señoriales y los diezmos eclesiásticos, a menudo en un contexto de malas cosechas y hambrunas.
Paralelamente a esta crisis socioeconómica, las ideas progresistas de la Ilustración comenzaban a permear la sociedad francesa, actuando como un poderoso catalizador del descontento. Este movimiento intelectual, que abogaba por la razón, la ciencia y los derechos individuales, ofrecía un marco conceptual para criticar el orden establecido. Filósofos influyentes como Jean-Jacques Rousseau, con su obra El contrato social, popularizaron la idea de la soberanía popular, argumentando que el gobierno debía basarse en el consentimiento de los gobernados y servir al bien común. Montesquieu, en el espíritu de las leyes, abogó por la separación de poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, como salvaguarda contra la tiranía. Un concepto que contrastaba radicalmente con la concentración de poder en manos del monarca francés. Voltaire, por su parte, fue un incansable defensor de la libertad de expresión, la tolerancia religiosa y la justicia, criticando con mordacidad la intolerancia de la Iglesia y los abusos del poder absoluto. Estas ideas, difundidas a través de libros, panfletos, salones literarios y sociedades de pensamiento, inspiraron a una burguesía cada vez más consciente de sus derechos y de las injusticias del sistema. Anhelaban una mayor participación en la toma de decisiones políticas y profundas reformas que modernizaran el Estado y la sociedad. La crisis financiera del Estado francés, gestada durante décadas, actuó como el detonante inmediato de la conflagración revolucionaria. Los gastos desmesurados de la corte en el Palacio de Versalles, símbolo del lujo y el despilfarro, eran una fuente constante de irritación popular. A esto se sumaba el elevado coste de las numerosas guerras en las que Francia había participado a lo largo del siglo XVIII, incluyendo la costosa Guerra de los 7 Años y, más recientemente, el vital pero oneroso apoyo a la Guerra de Independencia Americana. El sistema fiscal, profundamente injusto e ineficiente, era incapaz de generar los ingresos necesarios. Las exenciones de los estamentos privilegiados significaban que la carga recaía desproporcionadamente sobre el tercer estado, que ya estaba al límite de su capacidad contributiva. Varios ministros de finanzas, como Turgot, Necker y Calonne, habían intentado reformas fiscales, pero sus propuestas chocaron invariablemente con la intransigente oposición de la nobleza y el clero. En 1789, con las arcas reales al borde de la bancarrota y ante la imposibilidad de obtener nuevos préstamos, Luis XVI se vio forzado a tomar una medida desesperada: convocar los Estados Generales. Esta asamblea de origen medieval, que no se había reunido desde el año 1614, era la única instancia que, según la tradición, podía autorizar la creación de nuevos impuestos. La convocatoria generó una enorme expectación en todo el reino. Se elaboraron los Cahiers de Doléances, cuadernos de quejas, donde cada estamento y comunidad expresaba sus agravios y propuestas de reforma. Estos documentos revelaron un profundo malestar y un deseo generalizado de cambio, aunque con matices según el estamento.
la Asamblea reunió en Versalles a representantes electos del clero, primer estado, la nobleza, segundo estado y el tercer estado. Sin embargo, el tradicional sistema de votación por estamento, donde cada orden tenía un solo voto, siempre había favorecido a los privilegiados, que solían votar conjuntamente. El tercer estado, que representaba a la inmensa mayoría de la nación y era consciente de su creciente importancia económica, llegó a Versalles con una exigencia fundamental: el voto por cabeza y no por estamento. Esto les otorgaría la mayoría en la asamblea y la capacidad de impulsar reformas significativas. Ante la previsible negativa del rey y de los estamentos privilegiados a esta demanda crucial, y tras semanas de infructuosas negociaciones, los diputados del tercer estado, inspirados por figuras como el abate Sieyès, autor del influyente panfleto ¿Qué es el tercer estado?, decidieron dar un paso audaz. El 17 de junio de 1789, los representantes del tercer estado se autoproclamaron Asamblea Nacional, declarándose los únicos representantes legítimos de la nación francesa. Juraron solemnemente no disolverse hasta haber dotado a Francia de una nueva constitución que limitara el poder real y garantizara los derechos de los ciudadanos. El juramento del juego de pelota, realizado el 20 de junio de 1789, se convirtió en un poderoso acto simbólico de desafío frontal al poder real absoluto. Al encontrar cerrada su sala de reuniones habitual por orden real, los diputados se congregaron en una cancha de juego de pelota cercana. Allí reiteraron su compromiso de permanecer unidos y continuar sus deliberaciones. Este evento histórico marcó el inicio de la afirmación de la soberanía popular frente a la tradicional soberanía monárquica. Mientras tanto, la tensión política en París alcanzaba un punto álgido. La concentración de tropas reales alrededor de la capital y la destitución del popular ministro de Finanzas, Jacques Necker, alimentaron los temores de una inminente represión militar. El pueblo parisino, desesperado por la escasez de alimentos y exacerbado por los rumores, comenzó a armarse. El 14 de julio de 1789, una multitud enfurecida, en busca de armas y pólvora para defenderse, asaltó la fortaleza de la Bastilla. Esta prisión estatal, odiado símbolo del absolutismo y la opresión real, cayó en manos de los revolucionarios tras un sangriento combate. Su toma no solo tuvo un valor estratégico, sino que se convirtió en el emblema del triunfo popular sobre la tiranía, marcando un punto de no retorno y el inicio de la masiva participación popular en la revolución. Inmediatamente después de la toma de la Bastilla, un fenómeno conocido como el Gran Miedo se extendió como la pólvora por las zonas rurales de Francia durante las últimas semanas de julio y principios de agosto de 1789. Los campesinos, temiendo brutales represalias por parte de los nobles y acuciados por el hambre y la miseria acumulada, se levantaron en armas. Movidos por rumores de conspiraciones aristocráticas y la presencia de bandas de salteadores, los campesinos atacaron castillos, saquearon propiedades señoriales y, crucialmente, quemaron los archivos que documentaban los odiados derechos feudales y las cargas serviles. Esta violenta revuelta campesina tuvo un impacto decisivo, acelerando la decisión de la Asamblea Nacional de abolir los privilegios.
En una sesión histórica y cargada de emotividad, celebrada la noche del 4 de agosto de 1789, la Asamblea Nacional Constituyente, nombre que adoptó la Asamblea Nacional tras la incorporación de algunos miembros del clero y la nobleza, decretó la abolición completa de los derechos feudales, los diezmos eclesiásticos y los privilegios estamentales que habían definido al antiguo régimen. Aunque muchas de estas aboliciones requerirían una compensación económica, fue un golpe decisivo contra la vieja estructura social. Apenas unas semanas después, el 26 de agosto de 1789, la Asamblea proclamó solemnemente la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Este documento trascendental, profundamente inspirado en los ideales de la Ilustración y en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, estableció los principios fundamentales de la nueva era. La declaración afirmaba derechos naturales e imprescriptibles, como la libertad individual, la igualdad ante la ley, el derecho a la propiedad, la seguridad personal, la resistencia a la opresión y la afirmación de la soberanía nacional, que residía esencialmente en la nación. Se consagraban también la libertad de opinión, de prensa y de culto, sentando las bases de un nuevo orden social y político. En octubre de 1789, la escasez de pan y la persistente inflación provocaron la conocida como Marcha de las Mujeres sobre Versalles. Miles de mujeres parisinas, acompañadas por miembros de la Guardia Nacional, marcharon hasta el Palacio Real exigiendo pan y el traslado del rey a París. Luis XVI, superado por la presión popular, accedió, y la familia real fue escoltada a la capital, donde quedaron confinados en el Palacio de las Tullerías, bajo la vigilancia virtual del pueblo de París. La Asamblea Nacional Constituyente emprendió una ingente tarea de reformas para desmantelar el antiguo régimen y construir una nueva Francia. Se reorganizó por completo la administración territorial, dividiendo el país en 83 departamentos, más uniformes y racionales que las antiguas provincias. Una de las medidas más controvertidas fue la Constitución Civil del Clero, aprobada por la Asamblea en julio de 1790. Esta ley subordinaba la Iglesia Católica Francesa al Estado, convirtiendo a los sacerdotes y obispos en funcionarios públicos, elegidos por los ciudadanos activos y remunerados por el erario. Se les exigió, además, jurar lealtad a la nación, la ley y el rey. Esta medida generó una fuerte oposición en gran parte de la sociedad francesa, especialmente en las zonas rurales más católicas, y se convirtió en una fuente constante de conflicto y resistencia contrarrevolucionaria. En junio de 1791, en un intento desesperado por recuperar su poder absoluto y buscar apoyo en las monarquías extranjeras, Luis XVI y su familia intentaron huir de Francia. Este episodio, conocido como la Fuga de Varennes, terminó en fracaso cuando fueron reconocidos cerca de la frontera, arrestados y devueltos a París bajo escolta. El fallido intento de escape minó gravemente la ya escasa confianza popular en la figura del monarca, quien fue percibido por muchos como un traidor a la nación, y fortaleció considerablemente las corrientes republicanas. Finalmente, en septiembre de 1791, se promulgó la primera constitución escrita de la historia de Francia. Este texto fundamental establecía una monarquía constitucional, basada en el principio de la soberanía nacional y la división de poderes.
El rey Luis XVI conservaba el poder ejecutivo, aunque limitado, mientras que una asamblea legislativa, elegida mediante un sistema de sufragio censitario, restringido a ciudadanos activos que pagaban un determinado nivel de impuestos, detentaría el poder legislativo. La recién constituida Asamblea Legislativa pronto se vio profundamente dividida por la pugna entre diferentes facciones políticas. Los girondinos, más moderados, representaban los intereses de la burguesía provincial y defendían la legalidad constitucional. Los jacobinos, que incluían al grupo más radical de los montañeses, así llamados por sentarse en los escaños más altos de la asamblea, eran más extremistas. Contaban con el apoyo de los sans-culottes, las clases populares urbanas de París, y abogaban por medidas más drásticas. Las monarquías absolutistas del resto de Europa, alarmadas por la radicalización de los acontecimientos en Francia y temerosas de una posible expansión de las ideas revolucionarias a sus propios territorios, comenzaron a amenazar abiertamente al nuevo gobierno francés. En abril de 1792, bajo la presión de los girondinos, que veían la guerra como una forma de consolidar la revolución y exportar sus ideales, Francia declaró la guerra a Austria y Prusia. Este conflicto bélico radicalizó aún más el proceso revolucionario y exacerbó las tensiones internas. El 10 de agosto de 1792, ante la creciente amenaza de las tropas austro-prusianas que avanzaban hacia París y la publicación del amenazante manifiesto de Brunswick, y la extendida sospecha de que el rey Luis XVI colaboraba secretamente con el enemigo, las masas populares parisinas, lideradas por los sans-culottes y los jacobinos, asaltaron el Palacio de las Tullerías. Luis XVI fue formalmente depuesto y encarcelado junto a su familia, marcando el fin definitivo de la monarquía constitucional. Tras la caída de la monarquía, se convocó una nueva asamblea constituyente, la Convención Nacional, elegida por primera vez mediante sufragio universal masculino. Su primera y trascendental medida, adoptada el 21 de septiembre de 1792, fue proclamar oficialmente la República Francesa, aboliendo para siempre la monarquía y dando inicio al año 1 del nuevo calendario republicano. En enero de 1793, tras un tenso juicio político, Luis XVI fue declarado culpable de alta traición y condenado a muerte. Su ejecución en la guillotina, el 21 de enero, conmocionó a Europa y endureció la guerra contra la primera coalición de potencias monárquicas. La ejecución del rey y las derrotas militares llevaron a la creación del Comité de Salvación Pública en abril de 1793. Dominado por jacobinos como Maximilien Robespierre, Georges Danton y Saint-Just, este órgano asumió poderes dictatoriales para defender la revolución de sus enemigos internos y externos. Se inició así el período conocido como el Reinado del Terror, 1793-1794, bajo el liderazgo de Robespierre. Se desató una implacable persecución de sospechosos de actividades contrarrevolucionarias. Miles de personas, nobles, clérigos, girondinos e incluso revolucionarios disidentes, fueron guillotinadas.
Se implementaron medidas drásticas como la leva en masa, la ley del máximum general, control de precios y un proceso de descristianización. La guillotina se convirtió en el ominoso símbolo de este período. La represión buscaba unificar la nación por la fuerza, pero generó un clima de miedo y desconfianza. El terror llegó a su fin con la reacción termidoriana en julio de 1794, cuando Robespierre y sus seguidores, temidos por sus propios colegas, fueron arrestados y ejecutados. Tras la caída de Robespierre, se instauró el Directorio en 1795, un régimen republicano más moderado. El poder ejecutivo recayó en 5 directores y el legislativo en 2 cámaras. Se buscaba evitar tanto la monarquía como la dictadura jacobina. El Directorio 1795-1799 fue un periodo de gran inestabilidad política, económica y social. Enfrentó conspiraciones realistas y jacobinas, como la conspiración de los iguales de Babeuf, corrupción y continuas guerras, aunque a menudo victoriosas gracias al talento de jóvenes generales. En este convulso contexto, la figura del general Napoleón Bonaparte comenzó a destacar. Sus brillantes victorias en Italia, 1796-1797, y su expedición a Egipto, 1798, aunque esta última de resultado ambiguo, le granjearon una enorme popularidad y prestigio. El 9 de noviembre de 1799, 18 de Brumario según el calendario republicano, Napoleón encabezó un golpe de Estado. Disolvió el directorio y estableció el consulado, un régimen autoritario en el que él se erigió como primer cónsul, concentrando la mayor parte del poder. El golpe de Brumario es considerado por muchos historiadores como el fin del proceso revolucionario. Napoleón consolidó algunas conquistas revolucionarias: igualdad ante la ley, abolición del feudalismo, código civil. Pero también restauró un gobierno autoritario, que culminaría con la proclamación del primer imperio francés en 1804, marcando una nueva etapa en la historia de Francia y Europa. Desde las cenizas del antiguo régimen, la Revolución Francesa no solo derrocó a un rey, sino que legó al mundo la audaz promesa de libertad, igualdad y fraternidad. Su grito de justicia, sin embargo, quedaría marcado por la sombra del terror y el eco de la guillotina, una paradoja de creación y caos. A pesar de su violencia, su onda expansiva redefinió para siempre la soberanía, transformando a súbditos en ciudadanos e inspirando luchas por los derechos humanos que resuenan hasta nuestros días. Su legado no es una simple lección de historia, sino el turbulento nacimiento de la era moderna, un debate sobre el poder y el pueblo que aún no ha terminado.